¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión os voy a enseñar a cómo poder duplicar de una manera muy rápida y fácil. Así que nada, dicho esto, comenzamos sin más dilación. Los primeros requisitos sería tener comprado un club nocturno con al menos dos sótanos, o sea, tendríamos que tener el B1 y el B2. Aquí de todas formas os voy a enseñar los que tenemos que tener, que sería el primero y el segundo. Después también tendríamos que tener un búnker y en ese búnker tendríamos que tener también pues un centro de operaciones que de todas formas yo os voy a enseñar qué es lo que tenemos que tener y demás. Aquí nos vamos al centro de operaciones y en el espacio 3 la plaza de aparcamiento. O en caso de que lo tengáis en latino, pues el almacenamiento de vehículos. Después tendremos que tener el mule personalizado y ya comprado. Así que nada, dicho todo eso de los requisitos, comenzamos ya con el método. Nos meteremos a nuestro centro de operaciones y tendremos que meter un coche que vayamos a duplicar. Recomiendo mucho que sean los vehículos de la Arena War porque son los que más dinero dan. Y en caso de que lo hagáis con un coche normal, recomiendo también de que sea un LG Retro personalizado para que os dé 1 millón por duplicar. Y otra cosa más, chicos, os estaré dejando un enlace en la descripción del nuevo canal de Discord por si os queréis meter y pasaros coches, hacer golpes o lo que queráis. Así que nada, una vez que saquéis vuestro coche del centro de operaciones, tendremos que venir aquí y nos vamos a misiones de contacto a solas. Y nos saldrá un contador abajo a la derecha. Una vez que veis de que nos mete a una actividad como a mí ahora, le volveremos a dar a unirse rápidamente y cancelaremos 2 veces, o sea, dándole 2 veces al círculo o a lo que sea. Aquí como veis nos tiene que aparecer el punto azul y nuestro coche nos tiene que desaparecer del mapa. Y en caso de que veáis de que os desaparece el punto azul o que el coche siga apareciendo en el mapa y demás, ir probando lo de misiones de contacto a solas así hasta que os funcione. Ya que a mí, por ejemplo, me ha funcionado la primera, pero puede funcionaros a la, no sé, por poner un ejemplo, a la tercera, a veces os manda a la nube o cosas así. Y bueno, una vez que veáis de que os haya funcionado, tendremos que ir con un vehículo no personal, o sea, puede ser un Sparrow, un Buzzard o un coche de la calle, a nuestro club nocturno. Y tendremos que ir al sótano B1, que en mi caso yo me he ido al B2 porque tenía el mule aquí. Pero vosotros tenéis que ir a donde esté el mule. Lo sacaremos y veremos de que se desaparecerá solo. Después de eso volveremos a ir a nuestro búnker y ahí ya tendremos nuestra dúplica. Y ahora aquí, como vais a ver, nada más entrar al búnker, a veces sí que es verdad de que puede que no funcione del todo y puede que desaparezca el coche, pero a mí, como veis, me ha aparecido el coche. Lo único que tendremos que hacer ahora, pues meter el coche al centro de operaciones y ya estaría guardada la dúplica. Pero antes que nada, una vez que lo guardéis, no subáis al coche por recién haberlo duplicado, ya que se os puede poner la pantalla congelada y tendréis que cerrar el juego y a lo mejor puede que la perdáis. Pero bueno, nosotros una vez que le metamos el coche, nos salimos y hacemos un autoguardado cambiando una parte de nuestra indumentaria o cambiando la indumentaria misma y ya está. Después de haber hecho eso, ahora tendremos que cambiar de sesión y ahora os comento lo que vamos a hacer para seguir duplicando en caso de que seáis de Play y en caso de que seáis de PC no vais a poder duplicar masivamente, o sea, tenéis que duplicar y vender la dúplica. Porque no podéis guardar las dúplicas vosotros, o sea, los de PC. Yo en mi caso, ahora yo lo estoy grabando esto desde el ordenador, o sea que tendría que vender la dúplica en vez de ir duplicando masivamente. Pero de todas formas os voy a enseñar qué es lo que tenéis que hacer los de consola. Y ahora sí que sí, después de haber dicho todo eso, lo de la aplicación de consola y PC, nos vamos a nuestro club nocturno, pero antes solicitamos nuestro centro de operaciones. Una vez que veamos de que haya aparecido nuestro centro de operaciones, nos meteremos al garaje donde está nuestra dúplica, que en ese caso sería el coche original. Eso es muy importante de que sepáis cuál es el original y el falso, ya que en el momento que nosotros nos pongamos a duplicar y estemos duplicando con la dúplica no original, nos puede dar muchísimo menos dinero y además perderíamos pues el coche original que viene siendo. Después de haber dicho eso, cogemos el coche ese que teníamos en nuestro club nocturno y lo meteremos a nuestro centro de operaciones. Nos pedirá sustituirlo, le daremos a que sí y era el coche original que sería el que acabamos de meter, o sea, el que está ahora mismo en el centro y la dúplica se nos ha ido al club nocturno. Ahora aquí, dependiendo de la plataforma que seáis, pues tendremos que ir a venderlo o no. En caso de que seáis de PC, pues lo venderemos llevándolo al mecánico y ahí ya pues lo vendemos. Que en mi caso yo voy a hacer eso. Y luego la dúplica, pues en caso de que seáis de consola, o sea, de Xbox o de Play, podéis guardarla perfectamente aquí mismo, si no, o sea, no hace falta ni moverla ni nada. Yo en mi caso, como he dicho, pues me toca venderla porque estoy ahora mismo en PC. Pero bueno, de todas formas os voy a enseñar qué es lo que tenéis que hacer en el momento de venir a comprar mules y demás, que yo en mi caso lo voy a hacer ahora. Voy a comprar un mule y para que veáis dónde me llega. Habrán muchos que a lo mejor no podáis comprarla porque tenéis que tener un apartamento con garaje
Y ese garaje tiene que estar lleno de vehículos, por yo que sé, a lo mejor, por ejemplo, vehículos gratis, duques o lo que sea. A mí, como veis, me ha llegado el Eclipse del Ático 2, porque ahora, mira, ahora de todas formas os lo voy a mostrar. Lo tengo lleno de, pues, básicamente de duques o de LGs. Vosotros lo podéis llenar de lo que sea también. Aquí, como veis, le ponemos a comprar un duque, Eclipse del Ático 2, y siempre nos va a llegar al segundo hueco. O sea, esto es muy importante de que lo sepáis. O sea, a lo mejor si tenéis un coche importante y demás en un apartamento, pues se perderá el segundo hueco. Aquí a lo que me refiero yo con que se perderá ese hueco es básicamente que el mule sustituirá el segundo hueco por el garaje en el que esté. Por ejemplo, en el mío, como estaba situado en el Eclipse del Ático 2, cualquier coche que tenga situado en el segundo hueco, como veis aquí, se me reemplaza directamente y a lo mejor lo podéis perder. O sea, eso es muy importante que lo sepáis. Aquí de todas formas, en caso de que seáis de Play, sustituirlo por otro coche y luego, en una más sustituirlo, podéis compraros otro y así todo el rato, pues comprar todos los mules que queráis. Que yo en mi caso, al hacerlo en PC, pues como veis no me ha desaparecido el Dune, porque recién le acabo de vender la dúplica esa y me llegará al B1. A vosotros os va a llegar al garaje que sea porque lo tendréis lleno. A mí, como veis, no me ha desaparecido porque lo que acabo de decir. Dicho eso, para sustituirlo no podemos llevar los mules al club nocturno porque se nos pondrá la pantalla negra. O sea, lo que haremos será llamar un vehículo del club nocturno, o sea, del B2, B3, B4, o sea, lo que tengáis, y sustituirlo por el mule. Aquí, como veis, he metido un duque por el mule y ahora el mule ese pues se me va a ir pues al club nocturno. Y ahora pues a partir de aquí podemos hacerlo de nuevo, lo de duplicar. Vosotros podéis llenar el garaje lleno de mules con el método ese de lo que os acabo de decir y a partir de ahí pues ya empezar a duplicar sin parar. Ahí, como veis, me ha llegado la mule al B1, esto es en caso de PC. Y la otra mule que hemos sustituido por el club nocturno del B2 por el duque pues estará aquí. Así que nada, gente, hasta aquí sería el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, reventar el botón de like, suscribiros y en caso de que tengáis alguna duda, escribírmela por los comentarios e intentaré responder lo antes posible.